Buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la incertidumbre asociada a la indicación de un instrumento para pesar verificado. Una gran cantidad de instrumentos para pesar se utilizan en transacciones comerciales o en otras mediciones legales, así como en el control de calidad de muchos productos. Esto es desde mediciones de masa de unos cuantos miligramos hasta mediciones de masa de decenas, incluso centenas de toneladas. La verificación de estos instrumentos en México es parte de un programa basado en la Ley de Infraestructura de la Calidad, ley que sustituyó a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Sin embargo, ¿cuál es la incertidumbre asociada a la indicación en un instrumento para pesar verificado? En el contexto metrológico, tanto la calibración como la verificación son dos actividades que están incluidos en el proceso de confirmación metrológica. La confirmación metrológica es un conjunto de operaciones requeridas para asegurar que un equipo de medición está conforme a los requisitos correspondientes al uso previsto. Por un lado, la calibración es la operación que establece una relación entre las indicaciones de un instrumento o patrón y los valores de medida asociados a un instrumento o patrón de mayor jerarquía, tomando en cuenta las incertidumbres correspondientes. Por el otro lado, la verificación es la aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. En 2005, la Cooperación para la Acreditación Europea, EA, publicó la primera versión de la Guía para la Calibración de Instrumentos para Pesar de Funcionamiento No Automático, documento que posteriormente pasó a resguardo de la Organización Metrológica Europea, Euramet, para su conservación y mantenimiento. Fue en 2009 cuando este documento fue revisado y adoptado por el Sistema Interamericano de Metrología, el SIM, previo consentimiento y autorización de Euramet. Actualmente se encuentra en revisión para su actualización correspondiente y es el documento que sirve de base para las calibraciones tanto en el continente europeo como en el continente americano. En instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, la verificación se ha hecho durante mucho tiempo como una actividad muy relacionada a la economía de los países. Y dicha verificación se realiza con base en recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal, la OIML. En particular, la recomendación 76, donde una de sus primeras versiones surgió en 1992, un año antes de que se publicara la Guía para la Expresión de la Incertidumbre en las Mediciones, la GUM, y 13 años antes de la publicación de la Guía para la Calibración de Instrumentos para Pesar, motivo por el cual no se incluyó la incertidumbre en las pruebas recomendadas para la verificación de los instrumentos para pesar. Sin embargo, fue tal el impacto y amplia aplicación de la OIML R76 que incluso en la versión actual, que es la 2006, las pruebas e incluso el error máximo permitido de los instrumentos no consideran las incertidumbres de medición asociada, al menos no de manera explícita. Los instrumentos para pesar se clasifican en 4 tipos de acuerdo a su exactitud. Esta clasificación se hace de acuerdo a su división de verificación, que en muchos casos es igual a la resolución del instrumento, las capacidades máxima y mínima y al número de intervalos de verificación, características propias de fabricación de los instrumentos. A cada tipo de exactitud de los instrumentos le corresponden sus errores máximos permitidos. En las gráficas podemos ver que las 4 clases de exactitud tienen gráficas muy similares, sin embargo, el cambio de error máximo permitido se da para diferentes valores de carga expresados en divisiones de verificación del instrumento. De manera general, tanto el valor del mensurando como la incertidumbre asociada son consideradas en la evaluación de la conformidad de los productos o procesos. Esto es, el resultado del mensurando más menos la incertidumbre deben estar incluidos en el intervalo de tolerancia. La incertidumbre asociada al resultado de medición es un intervalo de probabilidad en donde de manera razonable podría encontrarse el valor verdadero de dicho mensurando. En instrumentos para pesar de manera particular, no se cumple dicho criterio. Únicamente se contrasta el error de indicación con el intervalo de tolerancia
sin considerar la incertidumbre de medida asociada a dicho error. Por tanto, no se puede conocer de manera explícita la incertidumbre de medición asociada a la indicación de un instrumento para pesar con base a su clase de exactitud y a sus errores máximos permitidos correspondientes, considerando que este instrumento haya sido verificado. Por tanto, en general, la calibración de los instrumentos para pesar se realiza en vista de los requisitos o necesidades de los usuarios y la verificación de los instrumentos se realiza para cumplir con requisitos legales. La calibración sí tiene una estimación de incertidumbre explícita, la cual es disponible a los usuarios para la toma de decisiones correspondientes, mientras que la verificación no tiene una incertidumbre explícita. La verificación subsecuente de un instrumento para pesar de funcionamiento no automático consiste básicamente en la clasificación del instrumento y la identificación de los errores máximos permitidos, la aplicación de cargas de prueba al instrumento bajo condiciones especificadas, la determinación del error de indicación respecto a la masa convencional del patrón para el alcance del instrumento y en condiciones de repetibilidad y de carga excéntrica. Y finalmente, la contrastación de los errores de indicación del instrumento contra los correspondientes errores máximos permitidos del mismo. Por otro lado, la calibración de instrumentos para pesar consiste básicamente en la determinación de las necesidades del usuario, valores nominales e incertidumbre requerida, la aplicación de cargas de prueba al instrumento para pesar bajo condiciones especificadas, la determinación del error o variación de las indicaciones y la estimación de la incertidumbre de la medición a ser atribuidas a los resultados. La fórmula básica del error de indicación en la calibración de un instrumento para pesar es la siguiente. El error de indicación es igual a la indicación del instrumento menos una masa de referencia. La indicación del instrumento para pesar se puede modelar de la siguiente manera, como la diferencia entre la indicación con carga menos la indicación sin carga del instrumento para pesar, más unas correcciones debidas a la resolución del instrumento con carga, la resolución del instrumento sin carga, la repetibilidad del instrumento y la excentricidad del instrumento. Por otro lado, la masa de referencia se puede modelar de la siguiente manera, como el valor nominal de las pesas que se utilizaron en la verificación del instrumento, más la masa convencional o una corrección de la masa convencional de las pesas asociada a las pesas que se utilizaron, una corrección debido al empuje del aire, una corrección debido a la deriva y una corrección debido a efectos de convección que tiene que ver con la estabilidad térmica de los patrones. Una vez calibrado el instrumento, el modelo de medición del valor de pesada en uso del mismo, ya calibrado sería el siguiente. El valor de pesada de un objeto sería igual a la indicación del instrumento con el objeto sobre su plato de pesada, menos la indicación del instrumento sin carga, menos el error de indicación encontrado en la calibración del instrumento para pesar, y aplicando las correcciones debidas a la resolución del instrumento con carga, la resolución del instrumento sin carga y una corrección debida a la repetibilidad del instrumento. En algunas aplicaciones de los instrumentos, estos se pueden utilizar sin realizar correcciones, por lo que la incertidumbre asociada a la pesada es una incertidumbre global, de tal forma que el valor de pesada de un instrumento puede ser igual a su indicación sin ninguna corrección, pero que tiene una incertidumbre global asociada a este. Esta incertidumbre global tiene todas las contribuciones debidas a la calibración del instrumento y al uso del instrumento en sí. La varianza global asociada al error de indicación en un instrumento calibrado en uso se estima con la siguiente expresión. Esta expresión se obtuvo al combinar los modelos de medición tanto de la calibración como de la medición del instrumento ya calibrado. Aquí podemos ver que se combinan todas las fuentes de incertidumbre, incluyendo el error de indicación, las correcciones debidas a la resolución del instrumento con carga, sin carga, la repetibilidad, la excentricidad, la masa convencional del patrón, el empuje del aire, la deriva y efectos de convección. Debido a que tanto en verificación como en calibración se podrían utilizar cargas de sustitución, la incertidumbre debida a la masa convencional del patrón se tendría que sustituir por la
ecuación que se ve en la parte inferior de su pantalla. Lo anterior, adaptado a la división de verificación y errores máximos permitidos de un instrumento para pesar verificado, podríamos calcular las incertidumbres asociadas al error de indicación, a la resolución finita del instrumento con carga, a la resolución finita del instrumento sin carga, asumiendo que en la gran mayoría de los instrumentos la resolución es igual a la división de verificación. De la misma forma, se puede estimar también la incertidumbre asociada al error de repetibilidad, al error de excentricidad y a la masa del patrón. Finalmente, la incertidumbre asociada al empuje del aire sobre los patrones de masa, la deriva del patrón, serían estimadas de la forma como lo ven en pantalla, y el efecto de convección o la incertidumbre del efecto de convección se desprecia asumiendo que las pesas fueron adecuadamente estabilizadas térmicamente. Por consiguiente, el valor de pesada en su incertidumbre global asociada a un instrumento para pesar verificado se podría aproximar a la siguiente expresión, la cual sería el valor de pesada de un instrumento verificado sería igual a su indicación sin ninguna corrección, y esta tendría una incertidumbre global asociada. Esta incertidumbre global asociada estaría dada por esta expresión, la cual está en términos de la división de verificación y el error máximo permitido. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos un instrumento cuya capacidad máxima es de 1 kilogramo, la capacidad mínima son 100 miligramos, tiene una resolución igual a su división de verificación de 1 miligramo, tiene 1.000.000 de divisiones de verificación y por tanto es clase 1. Esto significa que los errores máximos permitidos del instrumento son de 100 miligramos a 50 gramos, tiene un error máximo permitido de más o menos 1 miligramo, hasta 200 gramos tiene un error máximo permitido de más o menos 2 miligramos, y esta es su capacidad máxima, que lo cual es 1 kilogramo, tendría un error máximo permitido de más o menos 3 miligramos. Esto lo podemos ver de manera gráfica en la figura que se presenta. Si nosotros calculamos la incertidumbre asociada a dicho instrumento desde 100 miligramos hasta 50 gramos, tendríamos una incertidumbre global asociada a la indicación del instrumento de 3.4 miligramos, hasta 200 gramos de 6.6 miligramos y hasta 1 kilogramo de 9.9 miligramos. Esto nos da en términos del error máximo permitido del instrumento de 3.4 veces el error máximo permitido para el primer escalón y 3.3 veces el error máximo permitido para el segundo y tercer escalón del instrumento verificado. Esta incertidumbre global, vista desde el punto de vista relativo como una incertidumbre relativa, podemos ver que en la parte del segundo y tercer escalón del instrumento podemos llegar a tener por debajo de 0.004%, incluso muy por debajo de 0.002% en el alcance máximo del instrumento, recordando que este ejemplo corresponde a un instrumento clase 1. Vamos a ver un ejemplo de un instrumento de alta capacidad, cuyo alcance máximo son de 80 toneladas, 80.000 kilogramos, una capacidad mínima de 400 kilogramos, una división de verificación de 20 kilogramos, igual a su resolución, y 4.000 divisiones de verificación, y este instrumento es un instrumento clase 3. Por tanto, los errores máximos permitidos de este instrumento son desde 400 kilogramos hasta 10 toneladas, tiene un error máximo permitido de más o menos 20 kilogramos. Hasta 40 toneladas tiene un error máximo permitido de 40 kilogramos y hasta 80 toneladas tiene un error máximo permitido de 60 kilogramos. Como ya lo hemos mencionado, en el caso de instrumentos de alto alcance de medición, se pueden utilizar cargas de sustitución, lo que se le conoce como las técnicas de enlaces sucesivos.
El valor de pesada y la incertidumbre global asociada se pueden aproximar con la siguiente expresión, donde la incertidumbre global está en términos de la cantidad de patrones que utilizamos o el número de enlaces que utilizamos, la división de verificación y el error máximo permitido. Considerando que para poder utilizar una carga menor al 100% de pesas patrón, el instrumento debe de cumplir con ciertas condiciones de repetibilidad. En este trabajo lo estoy considerando como si el 50% de pesas patrón fueran suficientes siempre y cuando el instrumento cumpla con el 50% del error en repetibilidad, el 30% de pesas patrón siempre y cuando el instrumento cumpla con el 30% del error en repetibilidad y el 25% si cumpliese con un cuarto del error de repetibilidad y hasta una quinta parte del alcance máximo solo en pesas patrón si el instrumento cumple con el 20% del error en repetibilidad. El cálculo de la incertidumbre global nos quedaría que en 10 toneladas, utilizando el 100% de pesas patrón, tendríamos 70 kilogramos de incertidumbre global. Hasta 40 toneladas tendríamos 133 kilogramos de incertidumbre global con un nivel de cobertura K igual a 2 y hasta 197 kilogramos con 80 en su alcance máximo del instrumento, que serían las 80 toneladas. Por otro lado, si el porcentaje de pesas es el menor posible, bajo las consideraciones que ya se mencionaron, podríamos tener en el primer escalón 70 kilogramos como incertidumbre global, 170 kilogramos hasta 40 toneladas que sería en el segundo escalón y 291 kilogramos que serían hasta 80 toneladas en el tercer escalón. Esta sería la forma que tendrían las curvas de la incertidumbre global en términos relativos, de tal forma que en el segundo y tercer escalón, en general andaría la incertidumbre por debajo de 0.8%, ¿sí? Y en el tercer escalón, abajo de 0.6%, dependiendo la cantidad de pesas patrón utilizadas. Recordemos que en este caso estamos hablando en particular de un instrumento clase 3. De tal forma que si lo vemos, la incertidumbre global en términos del error máximo permitido, podemos ver que para el 100% de pesas patrón tenemos 3.4 para el primer escalón, de 3.4 veces el error máximo permitido como incertidumbre global para el primer escalón, 3.3 como incertidumbre global para el segundo y tercer escalón. Y podría llegar a ser de 3.5 en el caso del primer escalón cuando ocupamos solo el 20% de pesas patrón y de 4.2 y hasta 4.8 para el segundo y tercer escalón en el peor caso o en el caso en el cual utilizamos la menor cantidad de pesas patrón. Aquí tenemos que recordar que están bajo la consideración de la OIM LR76, en el cual especifica que la repetibilidad debe de cumplir con ciertos criterios. Conclusiones. Se ha calculado de manera explícita la incertidumbre asociada a la lectura cualquiera de un instrumento para pesar de funcionamiento no automático verificado acorde a la Organización Internacional de Metrología Legal, la recomendación 76, aplicando los conceptos de la guía SIM para la calibración de instrumentos para pesar. Por otro lado, se ha obtenido la ecuación para la estimación de la incertidumbre asociada a la indicación del instrumento en función del correspondiente error máximo permitido y la división de verificación del mismo, tanto para cuando la verificación se realiza solo con pesas patrón o para cuando se pueden utilizar cargas de sustitución. La incertidumbre en términos del error máximo permitido y de la división de verificación del instrumento es para el primer escalón 3.4 veces el error máximo permitido o 3.4 veces la división de verificación.
En el segundo escalón sería 3.3 veces el error máximo permitido, lo que equivale a 6.6 veces la división de verificación. Y en el tercer escalón serían 3.3 veces el error máximo permitido, pero equivale a 9.9 veces la división de verificación en el tercer escalón de los instrumentos, que han sido verificados únicamente con pesas patrón. De manera gráfica podemos ver los errores máximos permitidos e incertidumbre global expandida en términos de las divisiones de verificación del instrumento para las 4 clases de exactitud. Podemos ver que únicamente las gráficas se comportan de manera muy similar a los errores máximos permitidos en 3 escalones también, solo que multiplicadas por un factor de 3.3 para el segundo y tercer escalón y 3.4 para el primer escalón. Finalmente, en instrumentos para pesar, los cuales han sido verificados utilizando cargas de sustitución, la incertidumbre global asociada a la indicación del instrumento verificado en términos del error máximo permitido y de la división de verificación quedaría de la siguiente manera. Cuando se utiliza el 100% de pesas patrón, quedaría de 3.4 veces el error máximo permitido para el primer escalón y de 3.3 veces el error máximo permitido para el segundo y tercer escalón. Esto podría llegar a ser hasta 4.2 veces el error máximo permitido y 4.8 veces el error máximo permitido para el segundo y tercer escalón cuando se utilizan solo el 20% de pesas patrón. Estos, en términos de la división de verificación, puede llegar a ser hasta 14.5 veces la división de verificación en el tercer escalón cuando el instrumento ha sido verificado únicamente con el 20% de pesas patrón. Y en el mejor de los casos, 9.9 veces la división de verificación cuando solo se han utilizado pesas patrón. Esto es muy importante para considerarlo y tomar las decisiones pertinentes con el uso del instrumento verificado. De manera gráfica podemos ver aquí los errores máximos permitidos del instrumento y la incertidumbre global asociada a la indicación del instrumento verificado, el cual ha sido verificado con diferentes porcentajes de pesas patrón, donde en el mejor de los casos que se utiliza el 100% de pesas patrón, tenemos aproximadamente 10 veces la división de verificación para el tercer escalón del instrumento como una incertidumbre global y aproximadamente 15 veces la división de verificación para cuando se ha utilizado únicamente el 20% de pesas patrón. Con esto concluyo mi presentación y quedo a su disposición.